Bueno, a pedido de nuestra querida Ángela, nuestra disertante del día de hoy, vamos a pasar un videíto que resume un poco su trayectoria, como dije anteriormente, si bien ella nos comunicó que no está actualizado, pero bueno, va a mostrar gran parte de su carrera. ¿Sí? Soy Ángela María Guzmán Hernández, física, magíster en física de la Universidad Nacional de Colombia, con doctorado en física de la Universidad Ludwig Maximilian en Múnich, Alemania, y un doctorado honorario de la Universidad Pedagógica Estatal de Armenia, Khachaturian, en Yerevan, Armenia. William Phillips, Premio Nobel en 1997, incluyó en su conferencia Nobel la foto de la primera conferencia internacional de enfriamiento láser en la que yo participé como estudiante de doctorado. Al regresar a Colombia, impulsé la creación de la Red Nacional de Óptica, de la que fui coordinadora por más de 10 años y que hoy es la Sociedad Colombiana de Óptica. Poco después de regresar a Colombia, fui vinculada al Centro Internacional de Física Teórica en Trieste, un centro de investigación creado por Abdus Salam, Premio Nobel de Física, con el objeto de apoyar a los científicos de países en vías de desarrollo. En 1992 recibí el Premio Sarwar Razmi del Centro Internacional de Física Teórica por mis actividades de investigación en Colombia. Mi pasión es la óptica, en particular la óptica cuántica y los láseres y sus aplicaciones. Es difícil imaginar un dispositivo que tenga tantas aplicaciones en la tecnología moderna y que sea también una herramienta tan valiosa para el desarrollo de otras ciencias como el láser debido a su alta precisión para mediciones. Presidí el Consejo Internacional de la Sociedad de Óptica, OSA, y fui miembro de su mesa directiva. Soy la única persona en Colombia distinguida como Fellow de la sociedad. Soy profesor emérito de la Universidad Nacional, trabajé en la Universidad Florida Atlantic y fui profesor visitante en la Facultad de Óptica y Láseres de la Universidad de Central Florida. Fui vicepresidenta de la Comisión Internacional de Óptica y por más de 10 años fui la secretaria general de esta organización. La Comisión Internacional de Óptica es la organización internacional dedicada a contribuir al progreso y a la difusión del conocimiento en óptica y fotónica a nivel internacional. Es una comisión afiliada a la Unión Internacional de Física Pura y Aplicada y es asociado científico del Consejo Internacional de Ciencias. En el 2008 fui designada por la UNESCO como coordinadora para Latinoamérica del Taller de Aprendizaje Activo de la Óptica y la Fotónica, un programa de la UNESCO. A través de los años realizamos múltiples talleres en Colombia, Panamá, Chile, Perú, Bolivia y más recientemente iniciamos una colaboración con la Organización de Estados Americanos para desarrollar entrenamiento de profesores. En el 2010 celebramos Laserfest en conmemoración de los 50 años del descubrimiento del láser y fui destacada como uno de los pioneros del láser. Como secretaria general de la Comisión Internacional de Óptica, presidí el Comité Asesor del Centro Internacional de Física Teórica en asuntos relacionados con investigación y educación en óptica y fotónica. En el 2013, el Comité Asesor del Centro Internacional de Física Teórica en Óptica y Fotónica inició la organización del Año Internacional de la Luz. Parte de ello era conseguir apoyo de muchos países para poder conseguir la aprobación tanto de la UNESCO como de las Naciones Unidas del Año Internacional de la Luz. John Dudley, el presidente del Año Internacional de la Luz, me incluyó entre las personas a quienes quería agradecer por su colaboración en la organización del Año Internacional de la Luz. En la ceremonia de clausura del Año Internacional de la Luz tuve la oportunidad de conocer al profesor Shuji Nakamura.
Uno de los productos a resaltar para Latinoamérica del Año Internacional de la Luz fue la declaratoria que hizo México de un programa nacional para el desarrollo de la educación y de industrias en óptica y fotónica. La declaratoria fue hecha en el Palacio de Chapultepec en el 2017. En el 2018, una colega, Donna Strickland, física canadiense, obtuvo el premio Nobel precisamente por su contribución al desarrollo de un láser potente. Gracias a ella, tenemos actualmente la posibilidad de hacer operaciones muy precisas en los ojos, las operaciones LASIK, y también tenemos la esperanza de poder lograr la generación de energía limpia con fusión láser. Otro de mis intereses es la posibilidad de brindar asesorías a los políticos en su toma de decisiones. Por ello, trabajé en el Consejo Internacional de Ciencia como oficial científico en las áreas de energías renovables y reducción de riesgo de desastres, especialmente aquellos relacionados con el cambio climático. He participado en varias decenas de conferencias científicas, contribuido a la organización de muchas de ellas, organizado múltiples escuelas, talleres y congresos internacionales, publicado más de un centenar de artículos y servido como editor y evaluador científico. Soy coautor del libro Ondas evanescentes en óptica, una introducción a la plasmónica, publicado en 2017. El año pasado celebramos 20 años de matrimonio con mi marido, William Rhodes, el profesor emérito de Georgia Tech y de Florida Atlantic University. Entre los dos tenemos 4 hijos, Brad, Jeff, John Fernando y Leo, y una hija, Erika Daniel. También tenemos 6 hermosos nietos. Actualmente soy la secretaria y tesorera de la Red Colombiana de Mujeres Científicas. Bueno, hermoso el video, hermosa la presentación ahí de Ángela. Vamos a primero agradecerle enormemente por haber aceptado la invitación a dar un seminario en este ciclo 2022 del CIOP. Si bien ella con todas sus obligaciones, sus responsabilidades, hemos extendido un poquito la fecha, pero nos dijo que sí, de inmediato, así que le agradecemos muchísimo por ese gesto. Y bueno, vamos a escuchar entonces su seminario, que se titula Diversas realizaciones del fotón. Cuando gustes, Ángela. Bueno, muchas gracias. Para actualizarles el video, les cuento que en un par de semanas voy a tener otro nieto. Y que, y bueno, ahí se dieron cuenta de que óptica, de que la OSA ya no es óptica, sino es OSA. Que ya la OSA ya no es OSA, sino es óptica. Bien. Entonces, les iba a contar hoy sobre diversas realizaciones del fotón. La idea de esta charla, no sé si estás viendo bien la pantalla, Jessica, ¿está bien? Se ve perfecto. Perfecto. Entonces, la idea vino porque en este año precisamente fui aceptada para ser miembro de número de la Academia Colombiana de Ciencias. Y ellos requieren un trabajo más o menos, digamos, que sea un compendio del trabajo que uno ha hecho durante su vida científica. Y entonces empecé a tener la idea de que en realidad mi vida científica ha estado siempre relacionada con los fotones. Por ello, entonces, pensé en hacer una especie de popurrí, como estoy pensando de llamar a esta charla, sobre lo que son los fotones. Así que el contenido de esta charla es fotones y la cuantización del campo electromagnético, y en realidad es un popurrí de cosas, porque fotones, desde mi punto de vista, los hay de muy diversas formas, estilos, etcétera, depende del problema cuántico que estemos trabajando. Entonces, a medida que avanzo les voy contando, así que no hice una línea general, sino les voy a mostrar muy diferentes casos de cuantización de fotones y cuáles son sus propiedades en el campo electromagnético. Empiezo con esta frase que es de Einstein, no la traduje, pero les doy un tiempo para que la lean, porque siempre me llamó la atención y es cierto.
como él dice, después de pensar acerca de qué es el fotón durante 50 años, no ha llegado a tener una respuesta mejor a qué es realmente un cuanto de luz. Y luego dice, por supuesto, cada granuja cree actualmente que conoce la respuesta, pero se equivoca. Y creo que la palabra fotón como la utilizamos, pero muchas veces sin tener un concepto de qué es realmente. Y en ello también al final voy a mencionar las observaciones de Willis Lamb al respecto. Entonces, la idea es empezar con el caso más simple, que es la cuantización de un campo monomodal. Monomodal entonces quiere decir que tenemos una sola frecuencia, una sola dirección de propagación, una sola polarización. Es análogo a lo siguiente. Cuando tenemos, por ejemplo, una cuerda de una guitarra con extremos fijos, sabemos que puede producir ciertos modos que están relacionados efectivamente con la longitud de la cuerda y el hecho de que los extremos están fijos. El campo monomodal en una cavidad unidimensional es similar, porque en un campo monomodal en la cavidad, un campo en una cavidad donde las paredes sean espejos perfectamente reflectores, tenemos que el campo eléctrico debe anularse en los extremos y eso impone condiciones al tipo de ondas electromagnéticas que puede soportar la cavidad. Y por ello, entonces, debemos, para el campo, para conocer qué tipo de ondas puede soportar la cavidad, debemos resolver un problema clásico de condiciones de frontera. Este problema, pues, es muy fácil de resolver. Es un ejemplo muy simple, es no realista, porque se supone que los espejos en realidad son infinitos, de modo que solamente hay el espacio entre esos dos espejos, que el resonador es totalmente cerrado, no hay pérdidas y que los reflectores son perfectos. Y en ese caso, además que el campo es linealmente polarizado, vamos a suponer que está polarizado pues, en la dirección X y podemos escribirlo entonces simplemente como el producto de un vector de polarización y una función que depende de la posición en el espacio. Si los conductores son perfectos, tenemos que exigir que el campo se anule tanto en cero como en L igual a Z, Z igual a L, perdón. Y la expresión pues, matemática que nos satisface esto es que el campo sea una función sinusoidal, donde en cero tendría un valor cero y que satisfaga que obviamente también el L se anule, por lo tanto, el posible, digamos, vector de onda, la magnitud del número de onda para este campo tiene que ser un múltiplo entero de la razón pi sobre L. Esta es la solución, es una función seno de caseta que no tiene nada que ver con, digamos, ondas planas, etcétera. Es un campo que está acotado dentro de estas fronteras y su distribución espacial es seno de caseta. Entonces, en este caso muy simple, nos preguntamos dónde está la energía de este campo. La energía está dentro de la cavidad y tiene la distribución espacial del modo electromagnético que satisfaga las condiciones de frontera. Por lo tanto, la energía corresponde a la energía de una onda que es una onda clásica en su distribución. Pero la energía del campo en un modo no toma valores continuos como en el campo clásico, sino toma valores discretos, que son lo que llamamos cuantos de energía. Es similar a que tuviéramos la guitarra cambiando no de amplitud continuamente, sino como teniendo solo posibilidades de tomar valores discretos de amplitud de oscilación. En ese caso, ¿qué nos podemos preguntar? Es decir, estos valores discretos están dados por esta relación en donde sabemos que la energía neta se puede escribir como un número entero de cuántos de energía, cada uno de energía h barra omega más la energía que llamamos del vacío. Entonces, las preguntas que nos hacemos son, ¿cómo hacemos la cuantización a partir de aquí? Tenemos eso en el campo clásico. ¿Cómo cuantizamos? Lo que generalmente se hace es introducir operadores de creación y destrucción de fotones y logramos expresar haciendo pues la conmutación y la relación pues del campo eléctrico, generalmente el vector de onda es lo que sea, del potencial, vector potencial,
se introducen estos operadores y se puede expresar el campo eléctrico dentro de la cavidad en términos de estos operadores, donde hay un E0 ahí, que es una amplitud que tiene que ver con la frecuencia de la radiación, tiene que ver con el volumen de la cavidad y que se conoce como el campo por fotón, y es una medida realmente de las fluctuaciones de campo dentro de la cavidad en el modo particular. Pero como ustedes ven aquí, ¿qué es lo interesante? Que es a lo que me voy a referir más que todo en esta charla, y es cuál es la parte espacial de este campo. La parte espacial de este campo sigue siendo el seno de Kz, que es estrictamente el modo espacial del campo que satisface las condiciones de frontera. Entonces, si vamos a crear o destruir fotones, los vamos a crear o destruir dentro de ese campo y dentro de esos modos espaciales en la cavidad. Entonces, como dijimos, cuando la energía en el modo SN, pues hay n fotones, cada uno con energía h barra omega. La energía dentro de la cavidad tiene una distribución espacial determinada por el modo de radiación que satisface las condiciones de frontera. Entonces, la pregunta es, ¿dónde están los fotones? Pues el fotón puede ser detectado, que es cuando podemos decir como que estaba ahí, puede ser detectado en cualquier sitio en la cavidad, excepto en los nodos. Porque en los nodos el campo es cero, la probabilidad, si pudiéramos tener un detector absolutamente del tamaño del nodo, entonces no tendríamos ninguna probabilidad de detectar el fotón. Por lo tanto, los fotones en la cavidad están deslocalizados. ¿Qué forma tiene el fotón? Y esta pregunta me apareció porque hace poco aparecieron artículos acerca de nuevas formas del fotón, shapes del fotón para utilizar en información cuántica. Y me pregunto qué forma tiene el fotón. En realidad, pues el fotón no es algo así como el electrón. Nosotros hemos medido que es una partícula puntual y podemos más o menos saber cuál es el radio, porque el electrón tiene masa y podemos, masa en reposo, y podemos analizarlo. El fotón, ¿qué forma tiene? No creo que sea la pregunta correcta. La pregunta correcta es qué estructura espacial tiene el campo electromagnético al cual pertenece ese fotón como cuánto de energía. Entonces, expandimos esto, por ejemplo, al caso más general, ya no unidimensional, sino un resonador óptico cerrado, puede ser en 3 dimensiones o en 2. ¿Cuál es la forma de cuantizar en general? Primero uno toma cuáles son las condiciones de frontera, mira cuáles son los modos normales, que son las funciones clásicas que resuelven la ecuación de onda con las condiciones de frontera, expande el campo en esas funciones clásicas y básicamente a las amplitudes de cada una de esas funciones, que es lo que aparece aquí como E, K, sigma con sombrerito. A esas amplitudes le asocia uno los operadores de creación y destrucción de fotones. Y entonces esos fotones serán creados o destruidos en modos normales de oscilación de las funciones clásicas del campo electromagnético que satisfagan las condiciones de frontera de la cavidad. Esto parece pues relativamente simple, pero esto dio origen a todo lo que llamamos ahora la electrodinámica cuántica de cavidades, y por lo cual pues incluso ya ha habido premios Nobel. ¿Por qué? Porque dependiendo de las fronteras en la cavidad, nosotros podemos incluso manipular la interacción entre átomos y campos. En un caso especial, por ejemplo, era el micromáser, en donde uno puede hacer que se mantenga una acción láser en una cavidad de microondas teniendo muy pocos átomos o casi solo un átomo dentro de la cavidad. Otra posibilidad es, por ejemplo, lograr que por tener modos específicos dentro de la cavidad que no son iguales al continuo de modos que tenemos en el espacio libre, podemos, por ejemplo, hacer que un átomo no produzca emisión espontánea, hacer una supresión de la emisión espontánea de un átomo dentro de una cavidad. Es decir, podemos cambiar podemos manipular de alguna forma la interacción entre campos y materia, campos y átomos, cambiando la distribución de modos en una cavidad. Y esto ha dado lugar pues a la electrodinámica cuántica de cavidades. Les tengo esta foto de algo que vi recientemente, por ejemplo, y esto es una nanocavidad de arsenuro de galio. Y tenemos quantum dots en los puntos. Y aquí se ve cómo sería la estructura de modos de esta cavidad cuando está emitiendo luz. Esta es una cavidad cuántica en donde los emisores son puntos de luz.
Y observen ustedes cómo es realmente, pues a la derecha se ve toda esta distribución de campo, que obviamente no es tampoco la de un resonador de Fabry-Perot, no es una onda plana, etcétera. Pero esta distribución de campo que ahora en general no calculamos analíticamente, sino por computación, etcétera, pues a ese modo, a esa estructura espacial le van a corresponder los fotones. No quiere decir que el fotón tenga ahora esa forma alargada, sino que su energía está distribuida, digamos, en todo ese espacio, y en ese espacio donde la intensidad de la luz es diferente de cero, tenemos probabilidad de encontrar el fotón. Otro caso, por ejemplo, es el caso de los cristales fotónicos. Este muy bonito, este es una cavidad 2D en donde tenemos que la cavidad se puede hacer, si se ven a la izquierda, tenemos como una lámina que tiene una cantidad de nanohuecos. Estos son no como el agujero negro, estos son chiquiticos, 100 nanómetros, 100 nanómetros. Estos huecos de 100 nanómetros con un parámetro de red de unos 390 nanómetros y el espesor de 220 nanómetros. Cuando se quitan 3 huecos de la mitad, donde están faltando los 3 huecos, tenemos que la cavidad, el cristal fotónico, digamos, se convierte en una cavidad que se llama una cavidad L3 por remover los 3 huecos. Y quiere decir que si uno inserta campo electromagnético dentro de esta cavidad, aquí no hay fotones, no hay puntos cuánticos, sino simplemente es como mantener este campo dentro de esta cavidad. El hecho de que esos 3 huecos existan allí hacen que se pueda mantener dentro de la cavidad un campo relativamente localizado, como ustedes ven, porque el parámetro es como de 220 nanómetros, o sea, esto es básicamente por ahí de una micra. Y lo interesante es que el factor de calidad que pudieron medir para esta cavidad es del orden de 43 millones, lo que quiere decir que realmente este campo vive bastante y no dentro de la cavidad, tiene una larga duración. ¿En dónde están los fotones? Pues en algún sitio en donde si yo pusiera poner un detector en cualquier parte en donde la intensidad de la luz es diferente de cero, ahí tendré una probabilidad de encontrar o de poder detectar un fotón, y obviamente tendré más probabilidad de encontrarlo donde tenga una mayor intensidad. Eso es lo que podemos nosotros hacer, pues saber en cuanto al proceso, digamos, de dónde están los fotones. Como ustedes ven, esta es una fuerte localización de un campo, pero no podemos en realidad localizar un fotón individual y decir qué forma tiene. Otro caso, por ejemplo, es este es un nanoláser coaxial que desarrolló una colega en la Universidad de Central Florida, y ustedes ven aquí las dimensiones también, y mantiene simplemente un modo TEM. Entonces, porque es un cable coaxial cilíndrico, la simetría es cilíndrica, y entonces el modo de radiación es un modo TEM. Y si vamos a tener fotones, entonces en este modo, pues ellos estarán localizados en ese anillo, que es pues, de pequeñas dimensiones. Otra vez ustedes ven, estamos en los nanómetros, y los fotones pertenecerán entonces a ese modo particular, y tendremos que describirlo con las funciones de onda del modo TM de un cable coaxial. Bien, precisamente por la manipulación de cavidades, etcétera, y todo eso fue que obtuvieron el premio Nobel Serge Haroche y, bueno, David Weiland más por su trabajo en iones. Ellos, con Serge Haroche particularmente, pues ha trabajado muchísimo con cavidades, especialmente en microondas, con la idea similar a la que tuvo, pues, de trabajar, ¿qué? De trabajar con átomos de Ripper, que son átomos excitados en altísimos niveles de excitación, aquí entre 50 y 51 el número cuántico principal, en donde las transiciones están en el rango de los 50 GHz. Y se puede entonces estudiar múltiples efectos de interacción entre esos átomos y los modos de la cavidad. Se pueden fijar cuáles son los modos de la cavidad, se puede ver si se pueden suprimir emisiones espontáneas, se puede incluso, una última charla que yo oí de Serge Haroche, estaba midiendo si en realidad las propiedades del medio que está dentro de la cavidad, si sea vacío, pero si tiene un solo átomo dentro de la cavidad, si eso afecta a lo que nosotros podríamos llamar un índice de refracción del medio que está dentro de la cavidad. O sea, hay una cantidad de investigaciones muy interesantes y se han conseguido, por ejemplo, factores de calidad del orden de 10 a la 10 en este tipo de cavidades, lo que quiere decir que el campo en la cavidad se mantiene
por el orden de unos 130 milisegundos, que es un larguísimo tiempo para nuestros procesos ópticos. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué es un fotón y dónde está? En realidad, la respuesta que a mí me gusta generalmente es la que dio Roy Glaber, que es un fotón es lo que detecta un fotodetector. Porque en realidad nosotros lo que hacemos para medir fotones es contarlos con fotodetectores. Y ya que hablamos antes de la propagación es decir, de los campos en ciertas cavidades, ahora es más fácil hablar de la propagación en el espacio libre. ¿Por qué? Porque en el espacio libre podemos ver cómo se propaga el campo si pensamos en que tenemos una cavidad en que las paredes de la cavidad se van al infinito. Y eso es lo que hacemos para cuantizar el campo en el espacio libre. Hacemos, por ejemplo, en el caso de una cavidad unidimensional, ir la longitud de la cavidad al infinito. Y entonces lo que aparece si ponemos condiciones de fronteras periódicas es que los modos del campo clásico son ondas planas. Y ahí es cuando aparece nuestra idea de las ondas planas y los fotones unidos a ondas planas. Es que en las ondas planas tenemos un vector de onda K, una polarización, un vector de polarización, y para saber si tenemos un fotón debemos poner un detector, y cuando el detector detecta el fotón, que quiere decir hace un clic y emite un electrón, sabemos que detectamos un fotón. Pero yo les tengo una pregunta. Si tenemos una onda plana que se supone que cubre todo el espacio y que está pues, de infinito a infinito y está todo el tiempo en el espacio, ¿qué probabilidad realmente tenemos de que si tenemos un solo fotón y esa energía está distribuida en todo ese espacio, podamos realmente detectar un fotón en una cierta posición y un tiempo t? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que un fotón que estuviera en esa onda plana realmente sea detectado por un fotodetector en algún punto del espacio? Pues efectivamente la probabilidad tiende a cero porque el espacio tiende a infinito. O sea que en realidad si trabajamos con ondas planas, puras planas, que ocuparan todo el espacio, el concepto ideal, pues realmente la probabilidad de detectar un fotón en algún punto del espacio y un tiempo particular sería nulo. En el espacio 3D, en el espacio libre 3D, ¿qué es lo que es para nosotros el fotón? Pues es la unidad de excitación asociada con un modo cuantizado del campo, y es el modo del campo, pues es el que determina la estructura espacial del campo, y en el caso de la onda plana, pues ese modo está caracterizado por la frecuencia del campo, el momentum del fotón sería h barra k, donde k es el vector de onda del campo, y un vector de polarización que podemos llamar sigma. Y entonces tenemos esta expresión para el campo eléctrico cuantizado, en donde observen que aparece el factor E a la I K R, que es precisamente el símbolo, digamos, la huella de lo que es una onda plana. En este caso, entonces, los operadores de creación y destrucción A, con sombrerito que aparecen ahí en la expresión, crean o destruyen fotones en una onda plana, ¿no? Bueno, ¿qué es nuestra realización más cercana a lo que puede ser una onda plana? Bueno, esto es interesante, hace poquito salió también un nuevo tipo de láser. Nosotros estamos acostumbrados a utilizar el Distributed Feedback Laser para tener un láser monomodal. Ese DFB es absolutamente comercial y lo que tiene normalmente es como una rejilla de difracción en una de las láminas, de modo que tenemos un único modo de emisión. Pero la divergencia de este haz, el que aparece a la izquierda, pues es bastante grande. Aquí hay una comparación entre las diversas fuentes. Las potencias de este haz es el orden de milivatios y la divergencia es más o menos de 20 por 40, es lo que está indicado ahí. Un láser de este estilo tiene aproximadamente, emite unos 3 por 10 a la 15 fotones por segundo. El siguiente que estamos familiarizados es el VEXEL, que es Vertical Cavity, o sea, un láser de cavidad vertical, que funciona teniendo un espejo de Bragg, básicamente para emitir en la dirección vertical. Ese también generalmente tiene potencias del orden de los milivatios y también tiene una divergencia bastante apreciable. Es además degenerado en polarización.
El reporte de este nuevo tipo de láser, que es un TECSEL, TCSL, es interesante porque este láser se supone que la forma de las es manipulada realmente creando lo que se llaman unos vórtices de Dirac, que son, si ustedes notan a la mano derecha, una cantidad de marquitas que son como unos hexágonos, una cosa así. Hacen celdas unitarias en donde ajustan las fases en distintos sitios dentro de la celda. La verdad yo no entiendo muy bien cómo es el asunto, pero con esto han logrado que el perfil, digamos, de las tenga una divergencia mínima. La potencia, el tamaño, también el área que cubre este láser es mucho más grande que el área que puede cubrir el VEXEL o el DFB, cerca pues de, una vez que ya ha sido emitida la luz. Y tiene una potencia mucho mayor que puede llegar a tener más o menos 10 a la 18 fotones. Miren ustedes que el frente de onda es básicamente como si fuera una onda plana y en realidad cualquiera de estos láseres son nuestra mejor aproximación a lo que es una onda plana desde el punto de vista de la óptica cuántica. Eh, pero esos láseres se caracterizan precisamente por tener muchísimos fotones, por eso puse el número de fotones del orden de 10 a la 18, 10 a la 15, 10 a la 18 fotones por segundo. Entonces, uno se pregunta, bueno, hicimos la cuantización del campo en ondas planas, creamos fotones, tenemos un campo que es como una onda plana, y entonces, ¿qué es un fotón individual? Porque aquí lo que tenemos son como 10 a la 18 fotones. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que nosotros llamamos realmente un fotón individual? Y la primera realización de un fotón individual para nosotros fueron los fotones de fluorescencia. O sea, un átomo emite un fotón, básicamente emisión espontánea. Y entonces, ¿cuáles son las características de ese fotón desde el punto de vista de la cuantización que hicimos de ondas planas? Ese fotón no es un fotón que pertenezca a un solo modo, porque cuando un átomo emite, no emite en una sola frecuencia, puesto que el nivel excitado del átomo tiene un cierto ancho energético, que está determinado por su tiempo de vida. Entonces, cuando emite en un conjunto de frecuencias e incluso tiene todas las probabilidades de emitir en todas las direcciones del espacio o en muchas direcciones del espacio como una emisión dipolar. Entonces, en realidad lo que emite cuando tenemos un fotón de fluorescencia, tenemos lo que llamamos un paquete de onda de un solo fotón, pero que es una superposición de diferentes frecuencias y de diferentes vectores de propagación. O sea, no tenemos un fotón en un modo de onda plana, sino tenemos un paquete de un fotón que es una superposición de fotones con distintas probabilidades en distintos modos del campo cuantizado en ondas planas. Y cuando medimos entonces aquí con un detector, pues obviamente la probabilidad de detectarlo va a depender de dónde está posicionado el detector y en qué dirección se está propagando este paquete. O sea, lo interesante es que un paquete de onda de un solo fotón causa solo un evento de detección en el detector y esa detección ocurre solo con certeza, incluso si el detector es de eficiencia del 100%, si el detector está en el sitio correcto y si el tiempo de integración del detector cubre todos los tiempos en que el campo del fotón, digamos, o el campo del paquete, es diferente de cero en el área en donde está colocado el detector. Entonces, si vemos, por ejemplo, un átomo que va a emitir un fotón, como lo puede emitir en todas direcciones, pues la probabilidad de que al poner el detector lo encontremos, pues depende exactamente de en dónde estoy localizada y está distribuida alrededor de, digamos, el átomo, porque no sabemos en qué dirección va a salir, cuál es exacta la frecuencia, etcétera. Bien, por eso tener estados de un fotón que sean manipulables son bastante complicados y actualmente tener estados de un solo fotón que sean absolutamente controlables es algo muy importante para todo lo de telecomunicaciones seguras y para muchas cosas, sensoriamiento, etcétera. Mi profesor de doctorado, Herbert Barter, trabajaba precisamente en todo esto del micromáser y uno de sus sueños era precisamente poder crear una fuente de fotones en demanda, o sea, que yo pueda tener un emisor de fotones únicos
que yo lo pueda controlar y que emita el fotón cuando yo quiera. Él falleció antes de que le dieran el premio Nobel a Serge Haroche, porque yo creo que hubieran debido compartirlo ya que los dos trabajaban en temas muy similares. El año pasado salió una publicación interesante en qué avances hemos hecho en cuál sería la fuente ideal de un solo fotón. Y quería mostrarles esto para que vean qué tan difícil es tener una fuente que produzca un solo fotón, que parece controlable, ¿no? Porque todos los átomos emiten fotones en todas direcciones, pero necesitamos uno controlable. Entonces, esta es una realización en que tenemos una cavidad, tenemos un punto cuántico. Obviamente, para emitir el fotón hay que preparar el punto cuántico en un estado excitado para producir entonces la emisión. Después hay una cierta probabilidad de que ese punto cuántico emita dentro de la cavidad y tiene una cavidad que tiene, no es de alta fineza, es una cavidad que tiene pérdidas, de modo que el fotón pueda salir fácilmente después de que sea emitido. Entonces, para tener además que el fotón esté polarizado, hay que poner un polarizador y luego hay que insertarlo, por ejemplo, en una fibra óptica si se quiere utilizar para telecomunicaciones, y hay que optimizar ese proceso para que se puedan utilizar fotones individuales, por ejemplo, en telecomunicaciones, y que puedan hacerse. Lo fundamental es que se pueda hacer, digamos, en manera controlada por un reloj, de modo que yo sepa que tengo tantos fotones absolutamente caracterizados con un cierto modo del fotón, pero producidos en tiempos regulares para poder hacer, por ejemplo, transmisión de información. Entonces, este es uno de los nuevos, digamos, ideas para una fuente ideal de un solo fotón, que sería tener los puntos cuánticos, como se muestra en la parte inferior, acoplado con una cavidad. Ahí está la cavidad en la parte superior, pero esa cavidad tiene pérdidas de modo que pueda el fotón salir. Entonces, esta es una idea de qué tan difícil es, por ejemplo, realmente poder producir un fotón con características especiales y por demanda, en el momento en que yo lo quiera producir a una tasa específica, por ejemplo, de producción de fotones. Bueno, ¿cuáles son las propiedades del fotón en el espacio libre? Ya dijimos, bueno, tenemos la onda plana, entonces las propiedades pues son que el fotón tiene momentum, que está determinado por el vector de onda, tiene momento angular de spin, que es la polarización de la luz, es un espacio bidimensional de Hilbert porque trabajamos en la calibración de Coulomb y entonces no tenemos sino dos polarizaciones. Pero resulta que esto es en ondas planas, pero resulta que en el espacio libre también podemos tener otras posibilidades. Por ejemplo, ustedes todos deben haber oído de lo que son las luz con momento angular orbital. Entonces, nos preguntamos, bueno, hay otras formas de propagarse en el espacio libre que no son necesariamente en forma de ondas planas, porque hay frentes de onda como los de ondas con momento angular orbital que tienen frentes de onda helicoidales, y ya esto los podemos producir generalmente con pues moduladores espaciales, y que generamos lo que se llama un vórtice óptico. En realidad, un vórtice óptico está caracterizado es por una singularidad de fase que obliga entonces a que se cree un frente de onda helicoidal, como se muestra en la parte izquierda. El perfil de intensidad de estos frentes helicoidales se muestra en la parte central. El primero que está arriba, que se llama un haz gaussiano, pues es muy familiar para nosotros y se podría considerar como una onda con momento angular orbital cero, o sea, el estado base de momento angular orbital. Para él no hay ninguna singularidad en fase. Pero después vemos el momento angular de L igual a 1 y más abajo de L igual a 3, y vemos cómo es la distribución de la intensidad en el espacio, y vemos que son como anillos, que en el centro la intensidad del campo es nula. Y a la derecha se ve cómo va variando la fase del frente de onda para esta onda con momento angular orbital. Los modos que describen esta onda los llamamos los haces vectoriales cilíndricos. Es la solución de haz axialmente simétrico de la ecuación vectorial de ondas electromagnéticas. Y aquí les muestro unos de ellos. Hay modos TM, pero les muestro, por ejemplo, el modo T. En este caso, si ustedes miran la parte espacial, que es en lo que siempre estoy pensando que se centren en esta charla, la parte espacial tiene
E a la y HZ en vez de R, o sea, tenemos una propagación en la dirección del eje Z porque estamos haciendo la solución en un problema cilíndrico, ¿no? Y él se está propagando a lo largo de una dirección en el eje Z, digamos. Tenemos una fase que es el ángulo phi, es el ángulo en coordenadas cilíndricas, y la distribución espacial es funciones de Bessel. De modo que si uno toma el límite cuando la distancia al centro es muy pequeña, o sea, cuando beta R es muy pequeña, la intensidad inicialmente es cero y va creciendo como R a la 2L desde el centro, lo que implica que hay un fuerte gradiente de intensidad en estos modos de campo, iniciando de cero hasta un valor grande en una pequeña distancia. Entonces, tiene un fuerte gradiente de intensidad y eso lo hace muy interesante para algunas aplicaciones, porque, bueno, pero primero veremos cuáles son las propiedades. Las propiedades, entonces, las propiedades de este vórtice óptico, y entonces lo de los fotones en este tipo de campo, pues son, como les mencionaba, que tienen un frente de fase helicoidal, que está descrito por esa función E a la I L phi, un ángulo azimutal es phi, el número de carga topológica que determina cuál es el momento angular de la onda, y de modo que el momento angular por fotón en la dirección de propagación es simplemente h barra por ese número L. Entonces, estas son las características de los fotones asociados con este vórtice óptico. Este tipo de ondas tienen aplicaciones muy diversas. Por ejemplo, se utilizan en microscopía STED, que es la que nos permite ver con mucha mayor resolución ahora, mucho más que los microscopios confocales, simplemente observando la emisión que hay en la parte central de estos anillos, lo que hace que no veamos sino pequeñas distancias en donde está precisamente el campo casi de valor cero. También utilizamos las pinzas ópticas que tienen este tipo de estructura. Aquí hay una gráfica, por ejemplo, de un arreglo de pinzas ópticas en donde tenemos atrapadas esferas de sílice de 800 nanómetros. No solo se utiliza para esferas, se puede utilizar, por ejemplo, también para controlar, atrapar células, etcétera. Y este tipo de campos entonces también son útiles, por ejemplo, para telecomunicaciones. Últimamente, o ya desde hace un tiempo, se ha observado que este tipo de campos tienen cierta resiliencia a la pérdida de información por dispersión en un medio que produzca dispersión. Entonces, la idea es, por ejemplo, poderlos utilizar para hacer transmisión de información en el espacio libre, no necesariamente por fibras ópticas. Y una de las ideas puede ser multiplexar este tipo de campos. Aquí ven ustedes un esquema de multiplexación de modos de campo electromagnético con momento angular orbital de 1 hasta n, porque podemos tener no solo 1, 2, 3, 4, sino aumentar el número de cuántico de momento angular orbital, multiplexarlo y mandar una señal que, a pesar de que haya sido alterada de alguna forma por dispersión, puede ser recuperada al otro lado y entonces tener la información transmitida utilizando este tipo de modos del campo electromagnético. ¿En dónde están los fotones? Pues hay fotones asociados con cada uno de estos modos, y en donde hay probabilidad de encontrarlos donde la intensidad de este campo sea diferente de cero. Específicamente no se encontrará ninguno en el punto exacto del centro, es decir, sobre el eje de propagación. Entonces, es interesante que veamos que el momento angular orbital no es una propiedad local del campo, sino es perdón, no es una propiedad local del campo, sí, es decir, no puedo encontrar un fotón en un punto particular que tenga el momento angular orbital de esto, sino que si quiero detectar el momento angular con certeza, para este caso, incluso si tengo un detector del 100% de eficiencia, necesito que el área del detector sea suficientemente ancha para poder cubrir toda el área, el campo de la onda con momento angular orbital tenga en el frente del detector. Hay un experimento muy bonito que se hizo bloqueando parte del modo, de la dona, que es el modo de una onda con momento angular orbital 1,
Y aquí vemos nosotros como a medida que se va bloqueando parte del perfil digamos, del modo, vamos a tener mayor probabilidad de que la medición que hagamos sea diferente a L igual a 1. O sea, si recogemos en un detector todo el patrón de intensidad, podemos detectar que efectivamente el momento angular es 1. Pero si bloqueamos un cuarto, ya tenemos probabilidades de tener que el momento angular es 1, 2, 3, etcétera. Lo mismo si bloqueamos la mitad, todavía más, y si bloqueamos las 3/4 partes, ya tenemos probabilidad de que el momento angular orbital medido sea -4, 4, etcétera. O sea, es muy importante que el área del fotodetector sea suficientemente grande para poder cubrir todo el patrón de intensidad del modo particular. Aquí también se ve la importancia de que la alineación, porque si hay algún desalineamiento angular del fotodetector con respecto a la dirección de propagación del haz, también podemos tener que efectivamente podemos medir mal cuál es el momento angular de la radiación. Entonces aquí está cómo se hizo esta medición haciendo desalineamientos angulares como fracción de la divergencia del haz. Y se puede ver que solamente si hay un muy buen alineamiento uno puede en realidad detectar que el momento angular es 1 con bastante precisión, de resto uno tiene probabilidades de medir otros tipos de momentos angulares. Bueno, voy a terminar dejándoles otras ideas sueltas, y es ¿qué otras cosas tenemos en cuanto a la óptica cuántica con condiciones de frontera? Y voy a mencionar dos casos interesantes, pues, que también, pues, en cierta forma he estado trabajando, y es cuáles son las consecuencias que tiene el imponer fronteras a las ondas en el espacio libre. Y uno de esos casos es el potencial de Casimir-Polder, otros son las ondas evanescentes. Y quiero pues decirles que esto es apenas una abreboca para todo lo que puede pasar de aquí en adelante cuando pensemos en todas las estructuras de la óptica integrada, diferentes nanoestructuras, etcétera. El primero es el potencial de Casimir-Polder, que a veces se conoce también como fuerza de Van der Waals cuando no se incluyen los términos relativistas. ¿Qué es el potencial de Casimir-Polder? Cuando un átomo se encuentra frente a una pared metálica, y supongamos que la pared metálica es infinita, entonces aparece una fuerza de atracción, un potencial de atracción de ese átomo hacia la pared. Eso es lo que nosotros llamamos la fuerza de Van der Waals o el potencial de Casimir-Polder, y ese describe la interacción entre el átomo y la pared metálica en ausencia de campos electromagnéticos aplicados, o sea, está solamente el vacío. Es interesantísimo ver que esta fuerza aparece por el hecho de tener la frontera, o sea, por tener la pared metálica enfrente del átomo. ¿Y qué es lo que pasa desde el punto de vista cuántico cuando ponemos la pared metálica? Pasa que estamos distorsionando en los campos cuantizados del espacio libre, colocando una pared metálica y acotando el espacio, y ya no tenemos un espacio completo, sino un semiespacio. Y el resultado de acotar es precisamente el que aparezcan nuevos términos, como si en la pared metálica se creara una imagen del átomo que tenemos enfrente de ella, y eso es lo que entonces produce este tipo de interacciones de Van der Waals. O sea, es una consecuencia directa de colocar una condición de frontera y modificar el campo electromagnético, incluso el de vacío, por efecto de esta condición de frontera. Las ondas evanescentes son otra característica interesante, que es un resultado de las condiciones de frontera. ¿Y cómo cuantizamos eso? En el caso, por ejemplo, de una interfase entre dieléctrico y vacío, lo que nosotros tenemos son los fenómenos de reflexión y refracción. O sea, llega un haz, que es el incidente, y se refleja y parte se transmite. Eso si tenemos incidencia por el lado izquierdo. Todos sabemos que en algún momento, si pasamos del ángulo crítico, va a haber una onda evanescente. Pero muchas veces la onda evanescente se trata simplemente desde el punto de vista clásico, porque pensamos cómo vamos a cuantizar la onda evanescente, ¿no? Entonces, esa cuantización existe y se hace en forma de utilizar tripletes de campo que consideran tanto la incidente como la reflejada como la transmitida. Fue hecha por Carniglia y Mandel en el 71, aunque no se usa mucho. Y se obtiene como sencillamente, si uno tiene la ecuación de onda
que debe resolver, lo que tiene es un índice de refracción que depende de la posición. En este caso, en el dieléctrico el índice de refracción es mayor que 1 y en el vacío el índice de refracción será 1. Y entonces, lo que uno tiene para incidencia por la izquierda, pues es que tiene un vector incidente, un vector reflejado, un vector transmitido, y a cada uno de esos modos le corresponden ciertos vectores de onda, dependiendo de cuál sea el vector de onda incidente, pero al tener las condiciones de frontera entre dieléctrico y vacío, nosotros especificamos cómo deben ser las componentes a lo largo del eje X de los vectores de onda y las componentes a lo largo del eje Z. Entonces, aquí la que es más interesante para el caso de las ondas evanescentes es la componente Z del vector de onda transmitido, o sea, K mayúscula Z, que es igual a K cuadrado menos KX cuadrado menos KY cuadrado. Esa componente es la que nos dice cómo es la componente de propagación a lo largo del eje Z en el vacío una vez que el haz ha sido transmitido. Cuando ocurre una incidencia con ángulo de incidencia mayor que el ángulo crítico, lo que ocurre es que el incidir por la izquierda, pero tal que K cuadrado sea menor que KX al cuadrado más KY cuadrado, en esa raíz cuadrada que tenía en la transparencia anterior, tengo una raíz de un número negativo, que sabemos que es un número imaginario, y entonces en cambio de tener una onda plana propagándose, lo que tengo es precisamente una onda exponencial. En ese sector en donde las K cuadrado sea menor que KX al cuadrado más KY cuadrado, tengo la onda evanescente. Entonces, la onda evanescente dará origen a algo que se propaga sobre la superficie, pero que no tiene propagación hacia el lado derecho en donde está el vacío. Y eso es lo que decae, cuya amplitud decae exponencialmente a medida que nos alejamos de la superficie de separación o de la superficie del dieléctrico. ¿Cómo se cuantiza este campo? Pues bueno, tenemos la incidencia por la izquierda y la incidencia por la derecha. Por la derecha sabemos que no hay ninguna onda evanescente. Y entonces tenemos todo esto. Fíjense cómo es la cuantización para esto, y es que tenemos el campo para incidencia por la izquierda y campo para incidencia por la derecha, digamos, y cada uno de esos campos tiene tres componentes: el incidente, el reflejado y el transmitido. Y por ejemplo, en un modo T de esos campos tenemos estas expresiones, y esas expresiones que aparecen en la tabla de abajo, pues las obtenemos aplicando las condiciones de frontera. Y estos son los campos en los cuales yo tengo que hacer la cuantización. Entonces la cuantización es complicada, parece complicada porque tengo que introducir operadores de creación y destrucción para incidencia por la izquierda, para incidencia por la derecha, y luego mi hamiltoniano que me da la energía. Se ve muy complicado, pero básicamente es el mismo hamiltoniano de cuantización de campo que tiene los operadores de creación y destrucción más un medio. Eso quiere decir el número total de fotones en determinado campo, pero tenemos que sumar entonces tanto la parte de la izquierda como la derecha para tener la energía total. O sea, si creamos fotones, los creamos entonces ¿en dónde? En todos estos modos, es decir, un fotón que pertenezca a un modo de esto tiene probabilidad de estar en el haz incidente, en el haz reflejado o en el haz transmitido. Pertenece a estos modos tripletes. Bueno, ya les había contado que publicamos un libro recientemente, y en analizamos el último caso que voy a mencionar aquí porque creo que ya el tiempo, vamos más de la cuenta, y es el caso de las plasmones de superficie, que me parece a mí muy lindo para darles una idea de cómo cada vez estamos buscando las cuantizaciones, pero teniendo en cuenta en realidad los procesos físicos que están ocurriendo en las fronteras. Este es el caso muy simple, o pues no tan simple, es plasmones polaritones de superficie en interfaces planas de dieléctrico con metal. Pero esto es la iniciación a la plasmónica, es decir, ustedes saben que ahora la plasmónica se ha convertido probablemente en el campo que va a suceder a la electrónica, y que nos permite tener campos confinados en distancias espaciales muy pequeñas y muy fuertes, lo que nos permite también aumentar los procesos ópticos no lineales, etcétera. ¿Cuál es la situación aquí? Bueno, en un plasmón de superficie nosotros tenemos básicamente en el metal
ondas de densidad electrónica, y tenemos también campos electromagnéticos tanto en el dieléctrico como en el metal, pero en el metal obviamente no van más allá de la profundidad de piel, digamos. Y entonces tenemos dos distintas funciones dieléctricas, una en el dieléctrica y otra en el metal, y esto es lo que nosotros tenemos que describir cuando vamos a cuantizar. Entonces, fíjense ustedes cómo es un modo plasmónico. En cuanto al campo se refiere, está la foto del superior, y vemos cómo es el campo en el dieléctrico, en la parte superior de la figura superior, en donde dice D, y luego EM es la parte de cómo es el campo dentro del metal. Y acoplado con esos campos están precisamente las ondas de densidad electrónica y ondas de velocidad electrónica, porque los electrones también están oscilando dentro del metal y por eso se llaman plasmones. Y cuando nosotros hacemos la cuantización tenemos que considerar el campo electromagnético, que es no solo el vector potencial, porque no es solamente las ondas viajeras, sino también el potencial escalar, y la densidad electrónica. Y todo este conjunto, tanto electrones como campos, tenemos que cuantizarlos en un solo paquete, que son los modos de plasmón polaritón de superficie. Y ese paquete, aquí les pongo esa ecuación que no dice mucho, pero lo interesante es que en la última tenemos que esos modos describen todo, describen no solamente el campo, sino también todas las ondas electrónicas, y están caracterizados por de operadores de creación y destrucción de plasmones de superficie. Y estos precisamente, pues estos no solamente crean el campo, sino que también conjuntamente con eso manejan las oscilaciones de los electrones dentro del metal. O sea, todos los campos electromagnéticos, el electromagnético, el de densidad y velocidad electrónica, todos ellos se expresan en términos de operadores de creación y aniquilación del campo plasmónico. El campo electromagnético consta de fotones en los modos plasmónicos. Bueno, esta sí es la última y es la receta de Willis Lamb para poder aplicar la teoría cuántica de radiación a un problema específico. Espero que después de todo este popurrí vean por qué es tan importante seguir esta receta. Primero hay que decidir qué tanto del universo debe ser incorporado en la discusión, ¿no? Porque tenemos que ver cuáles son nuestras condiciones de frontera y qué tantas cosas queremos involucrar, si vamos a tener campos externos, si no, etcétera. Luego hay que decidir qué modos normales se requieren para hacer un tratamiento adecuado, porque si por ejemplo tratamos de trabajar ondas con momento angular orbital como con una representación en ondas planas, pues vamos a tener una superposición infinita de ondas planas para poder explicar cómo sale una onda con momento angular orbital. De modo que tenemos que buscar el modo normal que sea más adecuado al tratamiento del problema. Decida cómo moderar las fuentes de luz y determine cómo ellos determinan la dinámica del sistema, porque no es lo mismo tener un láser que tener un fotón individual, etcétera. Y decida cómo los fotodetectores se acoplan al sistema, porque nuestros fotodetectores son los que nos van a dar idea de en dónde está el fotón. Bueno, muchas gracias por su atención y pues espero si tienen algún comentario o pregunta, con mucho gusto. Bueno, Ángela, muchísimas gracias. La verdad que todo muy claro. Y bueno, abrimos el espacio a preguntas, consultas, algún comentario que le quieran hacer a Ángela. También quería mencionar que olvidé comentarlo al principio, que este seminario lo hacemos en el marco también, justo con la temática del Día Internacional de la Luz, que se festeja el día 16, así que también aprovechamos y hacemos ese comentario. Bueno, ahí Daniel levantó la manito, le vamos a dar la palabra. Ahí estamos, ahí se escucha bien. Bueno, primero quería, Ángela, agradecerte un montón que nos hayas dado parte de tu tiempo, digamos, para dar este seminario. La verdad que para nosotros, además de volver a escucharte y hablar con vos, digamos, como amiga y colega, es importante tener estos conceptos, porque me da la impresión de que has tratado un tema bastante espinoso, digamos, en nuestro ámbito, y es qué es un fotón, ¿no?
creo que es un problema que se empieza a dilucidar casi desde la cuántica de Planck, digamos, que es un fotón, y desde el efecto fotoeléctrico, ese dicho de Einstein que dice que bueno, está bien, es un fotón, pero a mí no me convence, che, la verdad que esa pelotita no me convence. Creo que es un tema que aparece recurrentemente en todos los aspectos, y siempre hay algo que dice, bueno, pero ¿y qué tamaño tiene un fotón? Bueno, lo mismo pasaba con el electrón. Mientras vos estabas hablando, me estaba acordando que, bueno, en 1895, por ahí, Thomson padre recibe el premio Nobel finalmente porque demuestra que el electrón es una partícula. Y unas décadas después al hijo le dan el mismo premio Nobel porque demuestra que el electrón es una onda. Y entonces ya, claro, ya ahí la gente no empezaba a entender mucho, pero me llama la atención también que a partir de esa, vamos a llamar, de esa no convergencia de ideas o de conceptos que tal vez están arraigados en uno, porque uno siempre entiende que las partículas son partículas, las ondas son ondas, y ya sabemos que está la relación intermedia, pero no tenemos que pensarlo así. Sin embargo, hay como un pensamiento que está muy por detrás de nuestra cabeza, que todavía nos hace pensar, che, pero ¿y cuánto es un fotón? ¿Dónde pongo el detector? ¿Cuánto mido? Bueno, todas esas cosas creo que estuvieron muy bien contadas. Y lo que me llama la atención también es que esas cosas hayan dado fruto a un montón de premios Nobel, un montón de trabajo. Creo que en 2013 vino Jarosh acá a La Plata, y también dio un par de charlas sobre este tema de las cavidades y de la electrodinámica cuántica confinada, que resulta fabuloso. Yo te quería preguntar en particular si cuando vos al final nombraste el efecto Casimir, si cuando vos ponés un plano infinito, digamos, conductor, si de alguna manera vos decís que estás modificando las características del vacío o las características de confinamiento, digamos. Entonces, mi pregunta es, otra vez, la de siempre: ¿cómo se da cuenta el fotón que está enfrente de un plano infinito? Es esa onda, digamos, no evanescente, sino la onda que describe al único fotón, la que palpa, digamos, el espacio y le dice, che, mirá que tenés una pared adelante, comportate de tal o cual manera, o tiene otra explicación. Digamos, tal vez es una pregunta más filosófica la mía, pero disculpa No, si siempre voy por ahí. no, es increíblemente interesante, porque efectivamente, en el caso del efecto pues, de Casimir, lo interesante es que la modificación no es ni siquiera al fotón, sino es al campo de vacío. Claro. O sea, lo que se hace es que al poner la pared ya no existen el mismo número de modos de alguna forma, y tienen una condición que tienen que ser cero en el Claro, sitio de la pared. Y eso claro, es muy bonito ver el análisis, porque pues en matemáticas es cambiar un límite en una integral, pero claro, eso da origen a un término que es similar al de poner una imagen del átomo en el claro, metal, que es la forma que claro, lo hacemos clásicamente. claro. Pero volviendo al fotón, tu pregunta se la hizo también hace rato Pierre Mestre. ¿Tú te acuerdas que yo trabajaba con Pierre Mestre? Y él una Sí, vez entonces decidió efectivamente hacer eso. Hagamos una simulación con todas las pues, matemáticas del caso y computador, de qué pasa si este átomo emite un fotón, y sabemos que emite un paquete. El paquete va a la velocidad de la luz, y nosotros hasta ahora vamos a poner la frontera, ¿sí? sí, Y entonces, ¿cómo simulamos? ¿Cómo es que se va a dar cuenta ese fotón de que hubo una frontera? Y efectivamente él hizo el cálculo, y como eso va a la velocidad de la luz, el campo se reorganiza después de un tiempo mínimo por la ajá, velocidad de la luz, y entonces reconoce la frontera y se reorganizaba, ¿sí?
Eso me pareció muy, muy interesante en un cálculo cuántico de ese asunto, ¿no? Ahora, los Claro. tiempos incluidos en eso, pues realmente son muy cortos. Otra cosa, por ejemplo, que a mí siempre me llama la atención y creo que también me confunde mucho filosóficamente, ¿tú te acuerdas de cuando se hicieron todas esas mediciones de el efecto de Einstein-Rosen-Podolsky? Ujú, Que sí, era, ¿cómo hace el fotón para saber que yo lo voy a medir en tal claro, polarización? que lo voy a decir allá, claro. Y fue muy interesante ver que hicieron experimentos incluso colocando los polarizadores a distancias tales que no alcanzaba la velocidad de la luz a llevar la información y de todas formas el campo funcionaba cuánticamente. Entonces, son cosas que son muy difíciles para nosotros, creo todavía, porque creo que Claro. después de un siglo de tener la mecánica cuántica, lo único Sí, que siempre vemos es que funciona, se hacen todas las medidas y la mecánica cuántica predice, y nos hemos gastado cuántos años con todas las teorías de localización, lo que se habla de variables ocultas y todo sí, eso. sí. Y cada vez que las probamos, no, otra vez la mecánica cuántica gana. Entonces, es esa, estoy totalmente de acuerdo contigo que es esa permanente, sí, ese problema de entender, pero yo creo Sí, que lo que siempre tenemos es que la formulación de la mecánica cuántica nos lleva a cosas que sí podemos comprobar, ¿no? claro. Entonces, aunque no podamos ponerle nuestro... No, no, sí, sí, por supuesto, sí. Sí, ya sé, mira, ahí creo que hay que hacer como una vez dijo Feynman, dice, no te rompas la cabeza pensando que es tal cosa o tal cosa. Toma la ecuación, ¿funciona? Sí. Bueno, vamos para adelante y usémosla y tratemos de avanzar en lo que queremos avanzar. Pero siempre queda dentro esa Sí, idea claro. de cómo se da cuenta. Pero bueno, decime, la última pregunta. Ese tiempo pequeño que vos nombraste recién en el efecto Casimir, eh, ¿está dentro de la relación de incerteza? Ahí sí me corchaste, no, porque no, el No, la cálculo que relación él de hizo, incerteza, tiempo, energía. no, no sabría decirte, porque lo que me Mm. referí, digamos, de tiempo fue al tiempo en que un fotón, no el campo de vacío, sino el fotón. Ah, está bien, está bien, Entonces ahí está pues bien, uno tiene la idea de que hay un fotón viajando a la velocidad de la luz. está bien, está Entonces bien. eso es diferente, lo otro sí no te sabría decir, No, está bien, realmente. está bien, está bien. No, No, pensé que tal vez, porque una de las, una no, varias veces las posibles explicaciones a estas con preguntas incertidumbre. supuestamente filosóficas, dicen, no, mira, estamos protegidos por el principio de incerteza porque siempre tenés un delta de algo en contra del delta de otro algo que te permite, si tenés un tiempo muy corto, bueno, por ahí la energía no es la que vos pensás, no se cumple la conservación de energía, no importa, pero no importa, porque total, delta T es tan cortito. Bueno, no, quería saber si tal vez ese efecto Pero el tenía algo que ver con campo, eso, pero no el importa campo de nada más. vacío es algo que para mí también es casi imposible de imaginar. Tú te puedes imaginar Por el eso, por campo de eso, vacío por eso. Un campo de vacío, ¿qué me decís? Bueno, muchas gracias, Ángela. Un beso grande. Mati. Bajo mi mano, ¿eh? Listo, gracias Daniel Y pues, por el comentario. No sé si hay algún otro comentario para Ángela, alguna duda. Si no, bueno, yo voy a aprovechar, te voy a sacar igual un poquito del seminario, pero como dije recién, aprovecho la oportunidad. Nosotras con Ángela nos encontramos en un evento en Pamplona antes de la pandemia y tuvimos un pequeño encuentro de mujeres en la ciencia, no sé si lo recordás, Ángela, y respecto a eso te quiero preguntar, porque sé que sos vicepresidenta de la Red Colombiana de Mujeres Científicas, y quería consultarte un poquito, que nos comentes a los que estamos presentes, de qué se trata, cuáles son las actividades que realizan, cómo se están manejando con esas tareas, que nos cuentes un poquito sobre esta red. Pues con mucho gusto te cuento porque pues ha sido una experiencia muy interesante. Antes de contar cualquier cosa, pues se llama Red Colombiana, pero eso es como la Sociedad Colombiana de Óptica, que todos nuestros colegas argentinos son
miembros importantísimos de ella. O sea, cualquiera que quiera ser parte de esta sociedad es bienvenido, de esta red. En realidad tiene una característica interesante, que es que no es solo, digamos, de ciencias naturales, sino involucra las ciencias sociales. Entonces ha sido muy interesante la interacción con científicas también sociales, sobre todo porque eso nos permite también buscar problemas, es decir, soluciones con base científica a problemas sociales. Y por ejemplo, en mi caso ahora yo tengo mucho interés en todo lo que tiene que ver con energías renovables y ese tipo de cosas. Estoy por ahí metida en una cosa que es el Climate Reality, que es una organización que creó Al Gore, porque creo que es un problema urgente y creo que como científicos podemos contribuir nuestro granito. Entonces, ¿qué hace esta sociedad? Bueno, esta no es una sociedad, queremos volver la sociedad porque todavía no tenemos la personalidad jurídica. Estamos asociadas a la Academia Colombiana de Ciencias y ellos son los que básicamente nos dan el apoyo en manejo de finanzas, etcétera. Como les dice, agrupa tanto las científicas sociales como las científicas naturales. Está organizada, digamos, por nodos en distintos sitios del país, de modo que agrupamos de distintas regiones. Hacemos diversas actividades, también seminarios, algunas con niñas. El año pasado, por ejemplo, tuvimos una experiencia muy interesante en medio de la pandemia, para no estar medio divertido. Hicimos un programa inspiracional para niñas de bachillerato, de los últimos años de bachillerato, con la Vicepresidencia de la República. Ellas tienen una consejería especial para la equidad de la mujer, y nos pidieron realizar este programa. Lo hicimos como con unas 300 niñas de 6 departamentos para motivarlas hacia las ciencias, en este caso las ciencias naturales, porque lo hicimos con las ciencias naturales. Y entonces hicimos un programa online, que las niñas pueden ir avanzando a su paso con videos de cada una de las científicas, un video sobre su trayectoria científica y un video sobre el problema específico que ellas estaban tratando y cuáles son sus expectativas y sus aplicaciones, etcétera. Y también luego hacemos una sesión ya de conversación con las niñas, en donde pues ellas preguntan todo lo que quieren. Y creo que fue una experiencia muy bonita. Entonces esa es una de las cosas. Otras cosas, obviamente, queremos también ser, digamos, asesoras del gobierno en todos los asuntos relacionados con equidad para la mujer. Y desde ese punto de vista, por ejemplo, estuvimos en reuniones con el ministerio, porque estaban lanzando todos los parámetros de medición de investigadores, de la productividad de investigadores. Y como de costumbre, todos esos parámetros no tienen en cuenta que las mujeres a veces tenemos hijos, ¿no? Y que están chiquitos, y que eso de una forma u otra pues tiene impacto sobre nuestra carrera profesional porque nos impide la continuidad, etcétera. Entonces entramos en esa problemática, por ejemplo, y logramos que quitaran ciertos indicadores que iban a perjudicar a las investigadoras jóvenes. Ese tipo de actividades son las que hacemos en la red, son todas bienvenidas. No son, pues está creciendo bastante y ganando visibilidad, tienen tan solo 5 años. Y pues nuestra idea es seguir, siempre estamos con mucha colaboración con la Academia de Ciencias. Hacemos 2 eventos internacionales, 2 eventos al año, pues que pueden ser de cobertura nacional, pero traemos invitados internacionales. Uno es la celebración del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que es en febrero, creo que es como 14 o 13, no me acuerdo, 11. Y al final del año hacemos una convención en donde pues tratamos un tema central, algo interesante que haya pasado en el año. El año pasado, por ejemplo, el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, estábamos con el lanzamiento de Lucy o algo así, bueno, y los viajes a Marte, etcétera. Y este año estuvimos hablando sobre el reporte del IPCC, sobre el cambio climático. En fin, entonces hacemos este tipo de convenciones donde invitamos también científicos de todas las áreas, y es muy interesante tener esta interacción con científicos de otras áreas, especialmente de las ciencias sociales. O sea, es otro mundo aparte del de la óptica. No sé si eso te da una idea, Jessica. Sí, 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 no, excelente, excelente. Igual creo que está un poco relacionado también, ¿no?, a las actividades que uno hace, así que me parece muy buena esa idea, y cuando ya lo habíamos charlado un poquito allá, bueno, me dio curiosidad y quería conocer un poquito más
de toda esa labor que hacen, que me parece excelente. Bueno, no sé si hay algún otro comentario. Le agradecemos entonces. No, excelente el seminario, excelente y felicitaciones. Gracias a ti, gracias por estar. Gracias, Ángela, excelente el seminario. Un abrazo grandote para ti, me alegra tanto verlos a todos. Igualmente. Sí, nosotros también. Sí, también. Maravilloso. Muchísimas Bueno, que gracias. sigamos en contacto y si quieren organizarse así también, hacer cosas en mujeres científicas, eso está, nos hemos puesto de moda, yo digo. Porque una de las cosas que más hacen es que cada vez que quieren una mujer en alguna cosa para mostrar equidad, entonces nos llaman. Yo le digo a veces que parecemos los miquitos, no, hay una mujer aquí, pónganme allá. Pero eso da realmente visibilidad y sobre todo apoya a las investigadoras jóvenes. Y ese es nuestro propósito, ¿no? Qué bueno, Apoyar a las sí, que investigadoras está jóvenes. dando ese cambio, o sea, lamentablemente no se hizo con mucho tiempo antes, ¿no? Pero bueno, eso, lo que vos decís, es bueno para todas las mujeres, las investigadoras, las niñas, o sea, que vienen detrás y que les interesa todo esto y que tiene un poco más de alcance y más oportunidades, porque bueno, vamos a ser realistas también, que hay muchas cosas que por ahí que comentábamos, y no sé, más que todo el lado de la ingeniería, que por ahí a las mujeres era un poco más difícil el alcance, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo me imagino yo siendo mujer en un ambiente con mayoría de varones, o con, no sé, ciertas áreas que por ahí era inimaginable, ¿no? De poder abarcarlas. Así que eso me parece genial, que hoy en día se estén dando como más seminarios, tenga más alcance eso a la mujer, ¿no? Así que eso es una idea buenísima. Bueno, Ángela, Bueno, no sí. te demoramos más porque seguramente tenés otras actividades para hacer. Te agradecemos nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto Una volverte a alegría ver. inmensa haberlos visto a todos. Besos a Igualmente. todos. Muchas Besito. gracias. Gracias. Gracias.